Muy bien, muy buenas noches, estimados consiervos, consiervas, eh, hermanas y hermanos, en el nombre del Señor. Vamos a proseguir el día de hoy con una clase más en la cual vamos a recordar y también aplicar lo que son estas dos técnicas, ya aproximándonos a la tercera, para que una vez ya comiencen a hacer sus prácticas correspondientes también. Felicitar a todos aquellos que han participado en la anterior clase, que estábamos un poquito delicados de salud, pero por la gracia de Dios estamos ya mejorando. Entonces, no se preocupen, todo siempre está registrado. En ese sentido, los que no tuvieron oportunidad de presentar la anterior clase, ya posteriormente vamos a ver otro trabajo con el cual puedan recuperar dicho puntaje. Perfecto. Entonces, vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde estamos y vamos a entregar este tiempo al Señor. Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia, y el día de hoy te pedimos que una vez más nos brindes de tu sabiduría para poder no solamente comprender, sino que aplicar estas técnicas que tú has permitido que podamos conocerla de mejor manera y así nutrirnos más de tu santa y poderosa palabra. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, guíanos, protégenos, pero también, sobre todo, guárdanos con tu Santo Espíritu, que lo que tengamos que corregir sea corregido y lo que tengamos que aprender sea aprendido. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, aquí está nuevamente, una vez más, la técnica número uno, que como les dije, se denomina por su origen, por su aplicación, por cómo se va manejando en diferentes lugares y también en seminarios y centros bíblicos, es las preguntas periodísticas. Esto es cuando los profesionales en esta área, y quiero aclarar, algunos de los que me conocen me dirán, pero pastor, usted es licenciado en comunicación social. Y abro y cierro paréntesis, comunicación social no es solo periodismo. El periodismo es una parte, es una especialidad. Existen otras tres especialidades. Aclarado ello, esta especialidad del periodismo permite y hace de que uno obtenga información lo más veraz posible. Repito, hace que uno obtenga la información lo más veraz posible. Porque Cristo es vida, Cristo es realidad, Dios es real. En muchos de nosotros, de diversas maneras, se ha hecho real en nuestra vida, mediante nuestro testimonio, mediante muchas y diversos episodios de nuestra vida, es que nosotros tenemos a Cristo como real. Entonces, para buscar esa información real, fidedigna, veraz, es decir, llegar a la verdad de lo que quiere decir su santa palabra, nos ayudan estas preguntas que es, ahora sí las complemento para que ustedes la tengan ya. Voy a ampliar un poco la imagen para que así podamos también tenerlo mucho mejor desde donde lo estamos recepcionando. Bien puede ser el celular, bien puede ser la computadora de escritorio o también la laptop o cualquiera sea la herramienta que Dios nos permite de donde nos están recibiendo. Bien, entonces les decía, ¿qué pasó? Esa es la primera pregunta aplicado a nuestra palabra, a la palabra de Dios, perdón, a la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Luego, ¿cómo aconteció? Al decir aconteció, nos está hablando de lo que ha sucedido en la realidad, los milagros que se relatan, los hechos divinos que se relatan. Por eso es un acontecimiento, no es un mito. Un mito es una mentira convertida, valga el término, a la fuerza en verdad. Por eso hasta en colegio llevamos mitología griega, mitología romana, hasta hay mitología andina. Es decir, no se ha comprobado, pero como varios lo dicen, debe ser verdad. Esa palabrita, debe ser verdad. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuándo? Eso nos ayuda a ubicarnos en tiempo y espacio, como les decía en las anteriores clases, ver hacia el norte, ver hacia el sur y por supuesto también conocer qué es lo que pasó
en un lado y en el otro, valga el término, hacia la izquierda y hacia la derecha. El dónde pasó, eso es importante, el lugar de los acontecimientos, porque con los lugares van cambiando las circunstancias, van cambiando las temáticas, van cambiando muchas cosas. ¿Quién está en ese relato? ¿Quién está en ese pasaje? Y por ello, esto va abajo, porque las preguntas que sí o sí se tienen que responder, queridos consiervos, es, repito, el qué pasó, el cómo aconteció, el cuándo aconteció, el dónde pasó y el quién está. Luego, muy posiblemente, no es que es obligatorio, no es que sí o sí tengo que responder estas preguntas, no. Si la información, como decíamos en la clase anterior, la palabra de Dios es la que responde a las mismas preguntas que están en la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, simplemente hay que decir que si la misma Biblia se responde y si nos dan los datos, podemos responder en algunas ocasiones al por qué aconteció o para qué aconteció. Un ejemplo muy básico. ¿Por qué aconteció el diluvio? Ah, respuesta. Porque la humanidad ya había caído en gran pecado. Porque la humanidad ya estaba totalmente depravada. ¿Para qué aconteció? Para purificar al mundo de sus pecados, ¿eh? Pero en otros pasajes no siempre se responde al por qué pasó y para qué pasó. En ese sentido, no se olviden, siempre tenemos que leer hacia arriba y hacia abajo. Eso se llama en contexto. Entonces, aplicando, aquí está uno de los textos que bendice a muchos, como la semana pasada fui escuchando fielmente cada uno de ellos. Josué 24, versículos 15 al 16. ¿Qué pasó? Para saber qué pasó, tengo que leer incluso hasta Josué capítulo 1. Y ahí me doy cuenta, ¿qué pasó? Lo que pasó es que ya el liderazgo del pueblo de Israel pasa de Moisés a la dirección de Josué. Josué es el nuevo líder electo por Dios, designado por Dios y todavía ungido por Dios mediante su siervo Moisés. Eso fue lo que pasó. Pero además hay otra respuesta al qué pasó. Aquí quiero aclarar, esto es lo hermoso de la palabra de Dios. Una pregunta nos puede conducir hasta, anótenselo, hasta tres respuestas. Repito una vez más, una sola pregunta nos puede conducir hasta tres respuestas del pasaje bíblico. Entonces, ¿qué pasó después de Moisés? Asume el liderazgo por decisión de Dios, Josué. ¿Otra cosa que pasó? Bueno, otra cosa de lo que aconteció es de que el pueblo de Israel, yéndome más atrás, casi hacia el Éxodo, yendo hacia el norte, valga el término, el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto y tuvieron que ver la mano poderosa de Dios mediante la aplicación de las plagas, mediante la apertura del mar y mediante la glorificación con el maná que venía desde el cielo, con el reflejo de los 10 mandamientos, con las leyes y normativas dadas por Dios para que su pueblo adore a Dios. Sin embargo, repito, ¿qué pasó? Sin embargo, el pueblo se estaba volviendo a alejar de Dios porque querían algo físico. Querían como esa frase que le hemos puesto a Tomás, ¿no? Ver para creer. Y ahí ya me conduzco a la segunda pregunta. ¿Cómo pasó? ¿Cómo aconteció? Y claro, lo vemos desde que Moisés subió al monte Sinaí, estuvo en comunión con Dios, recibió los 10 mandamientos y tan solo al bajar, ahí estábamos viendo que el pueblo incluso empujó a Aarón a que los conduzca y los guíe para estar adorando ya a ese becerro de oro. ¿Nos damos cuenta? Entonces, mis queridos consiervos y estudiantes de la palabra de Dios, ¿dónde aconteció esto? ¿O cuándo aconteció?
Entonces ahí tengo que empezar a revisar el cuándo, tengo que buscar en el internet bastantes materiales bíblicos y llegamos a la conclusión de que esto llega a acontecer aproximadamente en el 400 antes de Cristo. ¿Dónde pasó? En el desierto, porque aún estaban en el desierto, todavía no estaban en la tierra prometida. ¿Quién está? Josué y el pueblo de Israel. ¿Por qué está? Porque es hora de que el pueblo tome una decisión. Entonces, quiero que tomemos en cuenta este primer elemento, queridos consiervos. Hay que hacer una primera ronda del qué, cómo, cuándo, dónde, quién, por qué y para qué en los versículos anteriores al que estamos analizando. En este caso, el pasaje de Josué 24, 15 al 16. Una primera ronda que nos responda los versículos que están antes, o incluso, como nos preguntaba un hermano la semana anterior, los capítulos que están antes. Y la segunda ronda ya es solo al versículo. Tengo que imaginarme que el versículo en específico es una persona, valga el término, y comenzarle a entrevistar, por eso periodística. Y tengo que decirle este versículo. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué está pasando? Y entonces comienzo a leer. Y me doy cuenta cuando dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Entonces, ¿qué está pasando? Está sucediendo un discurso guiado por Dios de Josué hacia el pueblo de Dios. ¿Cómo aconteció? O sea, ¿qué está pasando en ese momento? ¿Qué está pasando? ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, Josué llamó a una reunión a todo el pueblo y él estaba delante, similar a una asamblea, y ahí es donde empieza a decretarles, exhortarles, a decirles, si mal os parece servir a Jehová. ¿Por qué comienza con esta frase el líder Josué? Mira, me estoy ayudando de esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Josué comienza con esta frase? Y cuando leo todo el capítulo me doy cuenta, lo que les decía hace instantes atrás, que el pueblo, lamentablemente, una vez más, se estaba inclinando no solamente a costumbres, sino que estas costumbres le estaban haciendo sus dioses. ¿Por qué? Porque estaban creyendo más en eso. Y por eso, como el nuevo líder Josué agarra y dice, en base a los acontecimientos que estaban sucediendo, porque Josué comenzó a ver de que pese a todos los milagros que Dios ha hecho en favor de su pueblo, el pueblo una vez más se estaba alejando. Y por eso les pone, valga el término, en su lugar al decir, si mal os parece, o sea, si no están de acuerdo con él. Eso, en otras palabras, si no están de acuerdo con él, si no están de acuerdo con el Señor, entonces escojan. ¿Quién está hablando? Dios mediante Josué. ¿Dónde? En el desierto. ¿Para qué? Para que escojan. ¿Y cuándo? ¿Tienen que escoger ayer? ¿Tienen que escoger en ese momento nomás? No, si hoy volvemos a leer, mire, si hoy volvemos a leer, escogeos hoy. El tiempo es ahora, el tiempo es presente. ¿A quién van a servir? Y efectivamente, este versículo funciona hasta el día de hoy tranquilamente. Porque muchos de nosotros podemos inclinar nuestras prioridades, nuestro servicio a muchas otras cosas que no sea Dios.
Puede ser, pero el Señor me ha bendecido un negocio y tengo que velar por este negocio. Ya no te digo que está mal, no te estoy diciendo que mañana mismo dejes tu negocio, dejes tu taller, dejes tu casa, no, no te estoy diciendo eso, sino qué es lo que ocupa el primer lugar en tu vida. Tu capital, tus ingresos, el préstamo del banco tal vez, el pagar los servicios básicos. ¿A qué estás sirviendo primero? Por eso, ¿para qué está hablando esto Josué? Para que se entienda de que a quién se va a servir primero. Y por eso, mira, claramente da las opciones. ¿A quién vas a servir primero? ¿A los dioses a quienes sirvieron vuestros padres? Es decir, desde los abuelos, desde los bisabuelos, desde los tatarabuelos. En el caso de Israel, desde el papá de Abraham mismo, en Ur de los Caldeos. La diferencia es que hoy no tenemos dioses así fundidos de oro o, perdón, sin faltar el respeto a nadie, en estuco. No, hoy tenemos dioses implícitos. ¿Y qué quiere decir eso? Como les mencionaba antes. Muchos de los varones que me están escuchando de seguro me dirán, si hablamos de deporte, oh, pastor, yo domino muy bien el balón. Mentira, el balón te domina a ti. ¿Por qué? Porque si aparece un campeonato y justo es fin de semana, justo es sábado, hay clases en el Centro Bíblico Belén, permiso, por favor, porque ¿qué? Son las semifinales, son las finales de tu campeonato. O en Pascua. Muchos han preferido ir a sus terrenos para jugar por, no sé, por distraerse, por ganar unas ovejas, por ganar unas vaquitas, pero si la Pascua era para otra cosa. Entonces, conclusión, el balón te domina a ti, tú no dominas el balón, querido hermano. Y ves, eso ya es una prioridad. Y como prioridad llega a ser indirectamente tu Dios. Y por eso ahí valga el versículo, tu Dios en minúscula. Por eso, ¿para qué? ¿Para qué? Jesús mismo lo dijo, mira, y voy avanzando en la Biblia, llego a Mateo, necio, has llenado hasta el tope tu semilla, tu grano, tu mosto, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿De qué sirve que tengas tantas cosas? Ahora, con esto no estoy diciendo ya, hermano, no te compres casa, no te compres terreno, no te estoy diciendo eso. Este pasaje, en el cómo, nos está diciendo de que, al igual que en ese momento el pueblo de Israel tenía otras prioridades, que las han llegado a convertir en deidades, en dioses, nosotros también el día de hoy nos preocupamos por más de que pague y pague y pague y pague, pero ¿y dónde queda? Dios dijo que yo soy el dueño del oro y de la plata, y muchas cosas las sabemos de memoria, pero no las podemos aplicar. Por eso dice, si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres, y hoy también podemos hablar de esto aquí, sí, muchos tenemos el orgullo de provenir del campo, ¿a qué dioses habrán servido nuestros padres? ¿Mm? Al tío, que hay que hacer la fiesta de la cosecha y ahí con los pinquillitos, ¿no ve? Tocando. O, ahí está, otra opción, pues el cómo aconteció. Josué les está poniendo en tiempo y en espacio y les está diciendo, decidan. O, ahí está la otra opción, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Es decir, muchos siguen con las costumbres de Egipto. Saliste de Egipto, pero Egipto no salió de ti. Es lo mismo que decir el día de hoy, salimos del pecado, pero el pecado no salió de ti. En el mundo es normal maltratar a los amigos, maltratar a la esposa, maltratar a los hijos. ¿Y en la iglesia no estará sucediendo lo mismo? Es que no tengo tiempo, es que esto y que el otro. Ah, por eso. Pero aquí
¿Por qué está diciendo todo esto, Josué? ¿Por qué lo está diciendo? Porque él hace un contraste, no se olviden, la palabra pero siempre nos va a ayudar a un contraste. ¿Qué es un contraste? Esto es blanco, esto es negro. Así. Por eso dice, pero yo y mi casa, o sea, mi familia, serviremos a Jehová. Y rápidamente, ¿qué pasó? ¿Ve? Sigo haciendo otra rondita, pero esta vez al versículo. La primera ronda a los versículos que están antes y a los libros que están antes todavía. Y la segunda ronda solo al pasaje. No me muevo del pasaje. ¿Qué pasó después de que, por supuesto, Josué da este mensaje, este discurso, esta comparación? ¿Qué pasa? Rápidamente el pueblo de Israel responde, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Pero ¿por qué es que responde Israel de manera positiva? Porque vieron que Josué y su familia nunca habrían tenido otras prioridades más que el Dios verdadero. ¿Mm? Nunca. Y al ver ese ejemplo, al ver ese testimonio, por eso es que el pueblo respondió rápidamente. Entonces, de esa manera nos sirven las preguntas periodísticas. Solo de un versículo, miren, he ido hacia arriba, he ido hacia abajo y me he mantenido ahí. La otra técnica se llama análisis bíblico. Es lo que estábamos viendo desde la anterior semana cuando les hablaba de que la Biblia se responde mediante la misma Biblia y de que en algunas ocasiones la palabra río significa río, pero en otras es una metáfora. Y para entender eso, este análisis bíblico me dice que se extracta en tres partes. La primera parte es la observación, la segunda parte es la interpretación y la tercera parte es la organización. ¿Cómo aplico esto? Perdón, había estado adelantándome. La primera parte, la observación, la segunda parte, la interpretación y la tercera parte, la organización. Bien, entonces, entonces, ahí, ahí está el mismo pasaje. A ver, volvamos a leer y les doy este tiempito, no es que se va a cortar el micrófono, les doy este tiempito para que puedan anotarse. Miren, es que todo es con preguntas, tengo que preguntar al pasaje. Les doy este tiempito para que puedan copiarse estas preguntas del análisis bíblico, técnica, análisis bíblico, primera parte, observación, observación, repito, observación. A ver, vayamos anotando esas preguntas. Bien, sigamos avanzando un poco más. Entonces, como les decía, es el mismo pasaje para no confundir. Josué, capítulo 24, versículos 15 al 16. La primera pregunta. Ah, con razón, entonces el pastor nos hizo hacer esa práctica. Claro, había que ver de los textos que les bendice, si está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, y quién es el autor del libro. Como ya les dije muchas veces, el autor, sin lugar a dudas, es Dios. Pero en este caso, para tener un poco más de análisis,
¿Quién ha sido el instrumento de Dios? ¿A quién Dios le ha utilizado para escribir sus palabras? Y en este caso, ¿quién es el autor? Es Dios utilizando a Josué. ¿A quién está dirigido este pasaje? ¿Y por qué es mejor colocar el término pasaje, queridos consiervos? Porque muchas veces no puede ser un solo versículo que encierra la idea total. Entonces, les decía, pasaje es porque muchas veces, mira, ahí está, un ejemplo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya, en ese solo versículo está la idea completa. Pero ¿qué pasa si yo agarro y solamente digo, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca, pero solo agarro hasta ahí? Imaginemos que el versículo está solo hasta ahí. No me estoy olvidando de la regla donde dice que no quitemos ni agreguemos, sino que les estoy poniendo un ejemplo. Otro ejemplo más claro, y está en la Biblia, busquemos, y la Biblia dice, Jesús le oró. ¿Es un versículo o no es un versículo? Y está en los evangelios. Jesús lloró, pero ahí se dan cuenta, uno mismo empieza a preguntarse, pero ¿por qué ha llorado Jesús? ¿Cómo es que ha llorado Jesús? ¿De verdad Jesús ha llorado? Ah, entonces, en el caso de Jesús lloró, tengo que completar la idea con un versículo arriba, un versículo abajo. Y cuando hago eso, para completar la idea, por eso se llama pasaje. Porque versículo es solo ahí, donde está en nuestra Biblia, versículo 1, 2, 3, 4, 5. Y esto mismo nos ayuda para cuando ya empecemos a armar sermones, empecemos a armar enseñanzas, cuando abramos la Biblia, no es correcto decir, vamos a leer Mateo capítulo 28, versículos, ya. Cuando alguien dice eso, cuando alguien dice versículos del 15 al 20, no es que está mal. Repito, aclaro. Cuando alguien dice, hermanos, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a leer Mateo capítulo 28, versículos 15 al 20, ahí automáticamente uno que ha estudiado la palabra de Dios se da cuenta, no ha avanzado homilética. ¿Por qué? Porque está diciendo versículos. Y claro, se respeta porque en esa pasión de servirle al Señor lo está haciendo. Pero como les dije en alguna clase, hasta antes de saberlo, somos inocentes. Pero una vez que ya lo sabemos y no lo hacemos, ya, ahí estamos entrando incluso en pecado. Entonces, ¿qué es lo más correcto de decir? Hermanos, a continuación vamos a leer el siguiente pasaje de la Biblia. Mateo, capítulo 28, del 15, directo, del 15 al 20. Estoy haciendo un pasaje. En este caso, Josué capítulo 24, del 15 al 16. Un pasaje empieza en 2, 3, 4, 5, 6 versículos. Pero ahora, si agarro todo el capítulo, pastor, no, pues entonces no te hagas problema, solamente es capítulo. Pues. Pero muchas veces no van a aguantar los hermanos ahí en la iglesia, no van a aguantar capítulos completos. No van a aguantar capítulos completos. ¿Sí? Es mejor pasajes. Pasajes. Bien. Entonces, ¿a quién está dirigido este pasaje? Como ya hemos analizado hace instantes atrás, está dirigido al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y el día de hoy puede estar dirigido a nosotros mismos, pero claro, claro, ya les di ejemplos. ¿Dónde ocurrió el suceso? Ve, la observación es casi las preguntas periodísticas. Por eso es que varias veces les he repetido las preguntas periodísticas porque es la base para seguir con las otras técnicas. ¿Cuándo ocurrió? Ve, se repite. ¿Qué sucedió en el pasaje? Ahora sí está más claro. Nos está preguntando qué ha pasado, quiénes han hablado, cómo han hablado, por qué han hablado, qué tema se ha hablado. Y ahí está. ¿Por qué sucedió? Y el por qué
es de que el pueblo, lamentablemente, una vez más, se estaba alejando con sus costumbres, con sus prioridades. Se estaba alejando de Dios. ¿Cómo sucedió este hecho? De manera directa, porque Josué no es que envió un mensajero. A diferencia de Pablo, el cómo sucedió es que Pablo estaba en la cárcel, pero envió una carta. Y en muchos pasajes, en muchos libros, Pablo lo hacía de esa manera. Pablo en la cárcel, pero enviando una carta. ¿Cuáles son los resultados de este suceso? Como hace instantes lo respondimos. Entonces el pueblo respondió, nunca tal acontezca que sirvamos, a que dejemos de servir a Jehová para servir a otros dioses. Y ahí está lo que les lancé la segunda clase. Palabras clave. ¿Cómo me doy cuenta que es una palabra clave? Anótense. Me doy cuenta que es una palabra clave cuando se repite más de 2 veces. Repito. Me doy cuenta que es una palabra clave cuando se repite más de 2 veces. Seguimos con el concepto. Me doy cuenta que es una palabra clave cuando se repite más de 2 veces y es importante. Y es importante. ¿Cómo? ¿Cómo me doy cuenta de esto, pastor? Solamente es para practicar. Si yo quito, a ver, atentos. Es un ejercicio que les va a ayudar mucho. Me doy cuenta que es una palabra clave cuando se repite varias veces o más de 2 veces. Y es importante. 2 cosas. Si se repite más o varias veces y es importante. ¿Cómo me doy cuenta que una palabra es importante en un pasaje? Cuando hago el siguiente ejercicio. Pero esto no lo puedo hacer en la Biblia, así que tengo que copiarlo en un cuaderno aparte y con bolígrafo, con lápiz, empiezo a borrar. Y aquí acabo de hacer eso. Ayudado de la tecnología del PowerPoint, he borrado la palabra clave de este pasaje. Cuando borro la palabra clave, el pasaje ya pierde sentido. Leo sin la palabra clave porque está borrado. Mira. Y si mal os parece a Jehová, escogeos hoy a quién, si a los dioses a quienes vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para a otros dioses. ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica? ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál había sido la palabra clave de este pasaje? Y ahora voy a ayudarme también con esta tecnología, le voy a poner negrito. La palabra clave había sido que está en diferentes usos de verbo, incluso hasta puede ser un verbo. Yo sirvo, tú sirves, ellos sirven, nosotros servimos, vosotros sirváis, nosotros serviremos. La palabra clave es en este pasaje servir. Sirváis, serviremos, servir. ¿Y cuál es la idea principal entonces? El servir a Dios antes de cualquier cosa. El dedicarnos a Dios antes de cualquier cosa. El poner en prioridad a Dios antes de cualquier cosa. Y mira, se repite 1, 2, 3, 4 veces en el pasaje, pero como me he dado cuenta, si le quito, pierde el sentido el pasaje. Por eso también me debo ayudar de las palabras que se repiten. ¿Y cuáles son las palabras que se repiten? Miren aquí, escogeos, escogeos. Ya, se repite. Miren, me había olvidado de este último, sirvieron. Con eso hay más. Dioses se repite, sí, dioses, dioses. Pero es clave, no.
hago ese ejercicio para darme cuenta si es clave. Leo sin los dioses, pero mira, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero ahí ya me da una idea. ¿Cuáles pueden ser los? Sus dioses, sus creencias, ¿ve? Pero cuando quité servir, serviremos, sirvieron, perdía todo el sentido. Entonces puedo anotarme también las palabras que se repiten para tener una mejor idea. Siguiente ejercicio con otro versículo. Levítico capítulo 19 versos, en este caso, versos. Eso, se dieron cuenta. Levítico 19 del 27 al 29, porque es un pasaje. ¿Quién es el autor de este libro? Aquí ya no puedo decir Levítico. El autor es Dios mediante Moisés. ¿A quién está dirigido este pasaje? Al pueblo de Dios. ¿Dónde ocurrió este suceso? En el tabernáculo armado en el desierto. ¿Cuándo ocurrió? Hay que buscar. ¿Qué sucedió en el pasaje? Moisés está enseñando las leyes de Dios. ¿Por qué sucedió? Porque no faltaron jóvenes y adolescentes que no querían entender las leyes de Dios. ¿Qué? Claro, mírale. No haréis tosura. ¿Y qué es tosura? O sea, como que hubiera ido a un lado, al otro, izquierda, derecha, en vuestras cabezas. O sea, esos peinaditos alocados. Sí, tosura aquí. Ni dañaréis la punta de vuestra barba. Ay, Dios ya sabía que iba a haber piercings. O cómo se llaman esos aretes que se colocan. No en las orejas, que se colocan en la lengua, incluso he visto. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Ay, esto hasta el día de hoy seguimos todavía siendo cristianos. El otro día asisto a una iglesia y la hermana, después de cantar un himno, este himno le bendecía mucho a mi papá y yo sé que mi papá me está cuidando desde el cielo. Mira, ahí está la metáfora. Rasguños. Rasguños, claro, yo agarro mis uñas y rompo mis ropas. Eso es literal. Pero en metáfora, cuando yo me sigo lamentando, cuando yo me sigo rasguñando mi corazón por alguien que ya no está con nosotros. Por eso Jesús en uno de sus pasajes dijo, deja que los muertos entierren a sus. Ahora, con esto no estoy queriendo decir, hermanos, ya dejen de ser sensibles, ya nos recuerden a sus seres que ya han partido a la presencia del Señor. No, sino que está diciendo, ellos ya cumplieron, ya están con el Señor. Ni imprimiréis. Y mira, Dios ya tenía claro, ni imprimiréis. Y si busco en el diccionario, ¿qué quiere decir imprimir? O sea, grabar algo, poner una imagen en vosotros, señal alguna. Oye, los tatuajes no es como una impresión. Yo, Jehová, no contaminarán a tu hija haciéndola fornicar. No creo que no sepamos qué significa esto, ¿no ve? Para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Entonces aquí ya me doy cuenta que esto está sucediendo porque ya hay un nuevo grupo llamado adolescentes y jóvenes que están empezando a crecer y que tienen que entender las leyes de Dios. Y que no se confundan con el pasaje de Romanos que dice, pero pastor, aquí dice, renovaos en vuestro entendimiento. Sí, renovaos. ¿Por qué? Porque antes eran ignorantes en el pecado, en el mundo. Ahora con la sangre de Cristo ya se renuevan para vida eterna. No es que traigan las costumbres del mundo a la iglesia. ¿Cómo sucedió el hecho? Porque ya había una gran cantidad de jóvenes que necesitaban aprender. ¿Cuáles son los resultados de este suceso? Que esos jóvenes ya van a ser mayores y cuando Josué les hable, ellos van a decir, nunca tal acontezca que sirvamos otros dioses, sino que serviremos a Jehová. Y otro ejemplo, antes de cesar por esta noche y luego tener una pequeña pausa para abrir el tiempo de preguntas y respuestas, como siempre lo hacemos, seguid el amor
y procurar los dones espirituales. ¿Eh? Procurar los dones espirituales. O sea, prioridad, dones espirituales. ¿Ya? Pero para tener los dones, tenemos que estar en amor. Pero, ahí está, pero, contraste. Sobre todo que profeticéis. Mira la escala que está poniendo este pasaje. Si estás en amor, estás bien. Ahora subí a la siguiente grada. Procura dones, ¿ya? Pero lo más alto de todo esto es que profetices. Y yo busco en el diccionario, y esto quiere decir predicar de lo que va a venir. Pero pastor, yo no tengo el don de profecía, pero suficiente con que prediques, con que hables de que Cristo viene ya. O sea, por sobre todo decir que Cristo vuelve, sí, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, ya, pero muchos se han agarrado solo con eso. Pero ¿qué dice antes? Mira, ¿qué dice antes? Uno, tienes que estar en pleno amor, o sea, en rencor ni con la tienda de la esquina, en rencor ni siquiera con los policías, en rencor ni siquiera con los mandatarios, en rencor ni siquiera con los que hacen paro o bloqueo. Procurad dones espirituales, ayuno, oración, lectura bíblica diaria, sin faltarse a la iglesia todos los domingos si es posible, pero sobre todo que profeticéis, que todo el tiempo con nuestra actitud, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de actuar, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. ¿Ve? Está hablando de una idea muy fuerte, pero otros solamente agarran, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, hermanos. Así que habla en lenguas para que Satanás no se dé cuenta de qué estás diciendo. ¿Ah? A ver, ¿qué dice aquí abajo? Sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿A quién tenemos que llevar a los pies de Cristo? A los que no conocen a Cristo. Y más adelante incluso hay una parte de este hermoso capítulo donde dice, interpretando ya más claro, esto es a los creyentes. Pero la iglesia, ¿a quién tiene que llegar? A los incrédulos. Y a los incrédulos, ¿qué hay que hacer? Hay que predicar, hay que profetizar. ¿Quién es el autor del libro? Dios, mediante el apóstol Pablo. Oh, perdón, aquí es Primera Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 5 tan solamente. Oh, bueno, pasaje del 1 al 5. ¿Dónde ocurrió este suceso? Pablo, estando en Éfeso, se entera que la iglesia de Corinto ya no tenía amor, ya no estaba predicando, sino simplemente se estaba alabando y diciendo, nosotros tenemos todos los dones, los demás no tienen ningún don. ¿Cuándo sucedió esto? Aproximadamente en el 66 después de Cristo. ¿Qué sucedió en el pasaje? Pablo está exhortando de que primero es el amor, luego son los dones, pero lo más importante es profetizar a los incrédulos, predicar de Cristo a los incrédulos. ¿Por qué sucedió? Porque era una iglesia que había caído en orgullo, diciendo que ellos tienen todos los dones y los demás nada. ¿Y hoy acaso no está sucediendo eso? Hermano, danza, hermano, habla en lenguas. No seas una iglesia fría. Medio que nos parecemos a Corinto, ¿no? O nos queremos parecer a Corinto. ¿Cómo sucedió el hecho? Pablo exhorta, guiado por el Señor Jesucristo, para que su iglesia no perezca. ¿Cuáles son los resultados de este suceso? Corinto reflexiona y comienza a profetizar. ¿Ve? Corinto reflexiona y comienza a profetizar. La iglesia de Cristo reflexiona y comienza a profetizar. No dice comienza a fortalecer el don de lenguas. Palabras clave. Profetizar, profetizar, edificación, exhortación. Palabras que se repiten. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a seguir hablando de este pasaje que es de mucho interés para todos ustedes, queridos consiervos. Una pequeña pausa y después entramos en etapa de preguntas y respuestas. Entonces, como siempre, que Dios me los bendiga. Pausa y en unos minutos más, preguntas y respuestas.